Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a continuar con el curso de Sólido 2, el tema 2, que tiene que ver con tópicos especiales de flexión. Bueno, ya hemos por terminado el tema 1, que era el capítulo 11 del libro de Billy Johnston. Vamos a seguir con el tema 2, que tiene que ver con tópicos especiales sobre flexión. De acuerdo al programa del curso, vamos a ver esto, así un repaso breve sobre las propiedades geométricas y los momentos de inercia principales de la sección transversal de una viga. Vamos a ver flexión asimétrica o flexión desviada. Bueno, nosotros aquí en el libro lo vemos como flexión asimétrica, tal vez otros libros lo ven como flexión desviada. Vamos a ver los esfuerzos máximos y el eje neutro en flexión asimétrica, y esos eran los temitas que les decía que iba a sacar. Estos dos últimos temas no los vamos a ver. El flujo de cortante en secciones de pared delgada y centro de cortante, ya que este tema se vio y se estudió en el curso de Sólidos 1. Muy bien. Profe, una consulta. Esto corresponde al capítulo 4 del libro que estamos usando. Sí, correcto. Entonces el capítulo 4 de las, ¿cómo se llama? El libro tiene unas secciones que les pone como un asterisco. Son como los temas un poquito ahí especiales, ¿verdad? Por decirle algo así, ¿verdad? Son temitas especiales que no se ven en Sólidos 1 y se retoman en Sólidos 2. Entonces, sí, esto lo van a ver ustedes en el capítulo 4. Ahí, entonces, ven flexiones. Solo que esta partecita aquí dice sobre las propiedades geométricas, no, ¿verdad? Eso es algo que vamos a ver rápidamente. Pero esto sí, flexión plana y flexión asimétrica, esfuerzos máximos y la ubicación del eje neutro, sí lo encuentran ahí en el capítulo 4. Ok, así rápidamente, habíamos visto en una viga normal, acuérdense que una viga es un elemento que soporta cargas transversales cortantes, puede ser una fuerza concentrada o una fuerza distribuida. Habíamos encontrado que el esfuerzo máximo normal era el momento flector multiplicado por C dividido entre el momento de inercia. Este C se refiere a la altura que hay del eje neutro a una de las superficies de la viga. También hay que recordar que en una viga vamos a tener un esfuerzo en tensión y un esfuerzo en compresión. Otra manera de calcular el esfuerzo máximo en una viga es conociendo el momento flector y dividiéndolo entre S, que era el módulo de sección. Ok. Entonces, una viga con un módulo de sección grande, ya que el valor S aquí está en el denominador, es una viga con módulo de sección grande, tendrá un esfuerzo normal menor. Entonces, una de las maneras de reducir los esfuerzos en una viga es aumentando el módulo de sección o viéndolo también de otra manera, aumentando el momento de inercia, o sea, haciendo la viga más robusta. Tenemos aquí la formulita así para repasar rápidamente, para explicar lo anterior, que el módulo de sección lo calculamos cogiendo el momento de inercia dividiéndolo entre C. Entonces, para una sección rectangular, vemos que el módulo de sección es un sexto del área por la altura. Esto quiere decir que entre más altura tenga la viga, ¿verdad? El módulo de sección va a aumentar. Entonces, entre dos vigas de la misma área transversal, la viga con mayor
no diría que profundidad, más bien la viga con mayor altura será la más, un segundito, chicos, que yo estoy seguro que esta mina tenía unos dibujos, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, esto sí lo pueden ver. Sí, Sí, profe. eso sí. Okay. No sé por qué en la presentación desapareció. Bueno, aquí dice altura, perdón, dice profundidad, pero en realidad no es profundidad. Vamos a ver así, rápidamente. Digamos que tenemos dos vigas. Bueno, no importa si es madera o acero, pero digamos tenemos dos vigas. Vea que aquí la base es 4, la altura es 6. El área es 6 por 4, ¿verdad? Es 24. Tenemos la misma área transversal. Y tenemos una viga eh, con la misma área, pero vean que la altura aumentó. Si nosotros utilizamos esta fórmula, vamos a ver que el módulo de sección, al tener una altura más grande, ¿verdad? S aumenta porque tiene la misma área, ¿verdad? Pero el S aumenta. Entonces, mejor altura, menor profundidad. Entonces, a manera de diseño que ustedes tengan que pensar entre una viga, que inclusive tenga la misma área transversal, que puede tener el mismo costo, ¿verdad? En cuanto al material, obviamente uno escogería la viga que tenga más altura, ¿verdad? O ubicaría la viga del lado donde tenga más altura. Esa es otra manera de ver. Vamos a ver. A ver si desapareció. Ah, no, aquí sí. Bueno. Entonces ahora sí, vamos a ver lo que es la flexión asimétrica, pero antes de eso vamos a repasar rápidamente lo que era la flexión simétrica. Nosotros teníamos flexión simétrica o flexión pura cuando el momento flector o el par, el libro hay veces habla de par, ¿verdad? Cuando el par que estamos aplicando va en la dirección de uno de los ejes. En este caso, vean que aquí los ejes los están poniendo YZ. ¿Ok? YZ porque estamos viendo esto, bueno, hay que pensar en que esto está como en 3 dimensiones. Entonces aquí estamos viendo el perfil. Y el eje X es el que sale de la pizarra, bueno, o sale de la pantalla. ¿Ok? Entonces tenemos YZ. Si nosotros tenemos un par o un momento efector aplicado en uno de estos ejes, puede ser el eje Z, puede ser el eje Y, y al menos uno de esos ejes, ¿verdad? Este eje, vea que es con solo un, al menos, ¿verdad? Con solo un eje de simetría, nosotros podíamos suponer que iba a haber una flexión orientada a estos ejes, o sea que la viga se me iba a doblar, ¿verdad? Y iba a permanecer doblada o deformada a lo largo de uno de estos ejes. Entonces, si el momento flector que nosotros aplicamos, ¿verdad? Está al menos sobre un eje de simetría, nosotros decimos que la deformación, ¿verdad? Va a permanecer simétrica, o sea, el eje no se deforma con respecto a ese plano. O sea, la figurita de la sección transversal, ¿verdad? Se mantiene. El eje se va a doblar, el eje, bueno, el eje no, perdón, la viga se va a doblar, pero va a mantener la forma transversal. ¿Okay? Esa es la idea. Bueno, en flexión pura, en flexión simétrica, también habíamos visto que el eje neutro coincide con el centroide del área transversal de la viga. Ok, eso es lo que habíamos visto en sólidos 1, o esto es lo que ve el capítulo 4 de las unidades anteriores. Ahora vamos a ver lo que es flexión
asimétrica? ¿O cuándo es que ocurre la flexión asimétrica? Ok, la flexión asimétrica ocurre cuando el momento o el par que estamos aplicando sobre la viga no está actuando sobre un plano de simetría. Aquí la viga está inclinada, entonces pueden ver que la viga está inclinada y los ejes de simetría de la viga, por ende, tendrían que estar inclinados. Entonces aquí es muy importante. Aquí o se puede inclinar la viga o se puede inclinar la orientación del momento flector. No es solo así, ¿verdad? Entonces, imagínense. Bueno, veámoslo aquí. Yo tengo esta viga, está inclinada, ¿okay? Y aplico el momento flector sobre el eje Z. Eso es una posibilidad. Entonces vean que el momento flector no está actuando en un plano de simetría, pero con respecto a la viga. También está la posibilidad de que yo pueda poner la viga así, ¿verdad? Ok, estoy poniendo la viga, digamos, bien, pero el momento flector lo pongo inclinado, ¿ven? Entonces el momento flector no actúa sobre un plano de simetría. Entonces esas son posibilidades. Eso es lo que nosotros conocemos como flexión asimétrica, donde el momento que estamos aplicando no actúa sobre uno de los ejes que corresponden a un eje de simetría o a un plano de simetría de la viga. Como esto ocurre así, ¿verdad? Que el momento flector no está actuando sobre uno de los planos de simetría, entonces no podemos suponer que el eje neutro también actúe sobre uno de esos ejes. ¿Qué significa eso? Vean que en el caso de flexión simétrica, el momento flector, ¿okay?, actúa sobre un plano de simetría y el eje neutro también está sobre uno de esos ejes, ¿verdad? O con uno de los ejes de simetría. Aquí, en la flexión asimétrica o flexión desviada, el eje neutro no coincide. Vean que el eje neutro aquí, en este caso, no coincide con el eje Y o el eje Z. ¿Okay? O en este otro caso, ¿verdad? Tengo una viga inclinada, aplico un par, un momento flector, no está actuando sobre un plano de simetría, entonces el momento genera un eje neutro que no coincide con el eje Y o con el eje Z. ¿Okay? En este otro caso es muy interesante porque esto es un angular de patitas diferentes, ¿verdad? Donde una de las patitas, uno de los costados es más grande que el otro. Entonces, en este caso en particular, pareciera así como medio engañoso que el momento esté actuando sobre un eje de simetría y no, aquí el eje no, el par no está actuando sobre un eje de simetría. ¿Okay? ¿Por qué? Este angular no es simétrico. Ok, vamos a ver la flexión asimétrica y cuál es o cómo determinar los esfuerzos que se generan sobre una sección transversal, ¿verdad?, arbitraria. Digamos que tenemos una viga con una sección transversal, ¿verdad?, cualquiera, no necesariamente tiene que ser redonda, cuadrada, ¿verdad?, perfil, lo que sea. Y estamos aplicando una carga axial. Pero esta carga axial que estamos aplicando es una carga que no está actuando en el centroide de la sección transversal. Está actuando en un punto diferente, en el cual podemos tener un valor en Y y un valor en Z. ¿Okay? Entonces, esta carga que estamos aplicando acá me va a generar tensión, ¿verdad?, sobre la sección transversal, pero también va a generar momentos. Va a hacer que la viga en algunos puntos tenga un esfuerzo positivo y en algunos puntos o en algunas zonas tenga un esfuerzo negativo. ¿Okay? Entonces podemos, por decirlo así, tener un sistema equivalente, ¿verdad?,
un sistema equivalente en el cual esta fuerza que está aplicada sobre un punto que no coincide con el centroide de la sección transversal, ¿verdad? Entonces aplicamos un sistema equivalente y lo que vemos son los momentos que generan. Entonces, si ustedes toman el valor de la fuerza, la magnitud de la fuerza, y la multiplican por esta Y, y aplican el criterio de la mano derecha, van a ver que solo esta fuerza multiplicada por Y va a generar un momento en Z. ¿Okay? Y si ustedes multiplican esta fuerza por esta distancia Z, ¿okay? Un segundito, chicos. Salud, profe. Gracias, gracias. Ok, entonces, Salud. gracias, chicos. Entonces, si cogemos esta fuerza y la multiplicamos por Z y aplican el criterio de la mano derecha, esta fuerza genera un momento alrededor del eje Y. Entonces, vean qué interesante. Vamos nada más a analizar el momento que está a lo largo del eje Z. Okay. Este momento que genera a lo largo del eje Z, y aquí es importante que pongan atención, porque este análisis les va a servir más adelante. ¿Okay? Determinar en qué zonas hay tensión y en qué zonas hay compresión. Entonces, solo el momento que está en Z, ¿verdad? Produce aquí abajo, ¿qué está produciendo? A ver, si se acuerdan un poquito de sólido 1. Apliquen el criterio de la mano derecha. Compresión. Otro, a ver. Criterio de la mano derecha. Ahí abajo. ¿Pueden ver el cursor? Sí, sí. Ok, aquí en este puntito, aquí abajo, ¿qué estamos produciendo ahí? Yo diría igual que Meli, yo diría que compresión. Compresión. Bueno, ¿quién hace el profesor que tuvieron ustedes? ¿No sería tensión, profe, en ese caso? Sí, es tensión. A ver, Si no es gallo, es gallina, dijo. ese profesor que tuvo usted en sólidos 1, ¿qué va? Sí. No, ya por dicha no estoy con él. Pero es Bueno. compresión en la parte de arriba y tensión abajo, ¿verdad? Correcto, sí, vea. Apliquen el criterio en la mano derecha. O si tienen una reglita ahí a mano, lo pueden hacer así, ¿verdad? Cogen una reglita, aplican con la mano derecha el momento, en la dirección Z positivo, y aquí abajo se genera tensión y aquí arriba se genera compresión, pero solo el momento en Z. Aquí solo estamos hablando de Z. Si nosotros quisiéramos ver el momento en Y, ya que el momento en Y, yo lo voy a obtener a multiplicar esta fuerza por esta distancia Z, entonces produzco un momento en Y. Entonces más bien aquí se me complican las cosas, porque ojo, aquí tenía tensión, aquí abajo, y aquí compresión por MZ. Pero por un MY, aquí voy a tener tensión y de este otro lado voy a tener compresión. ¿Lo ven? Ya lo vi, profe, es que lo estaba analizando como lateralmente y había que analizarlo de frente. Correcto. Y ahí sí, entonces, sí, el de abajo sí está en tensión. Sí, porque está como jalándolo hacia afuera, por decirlo así. Correcto. Ok, entonces, eso es nada más para que ustedes vean ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los efectos que generan. Ok, bueno, esto no, a ver, no hace falta aquí. Bueno, más o menos les había comentado de que ya aquí estamos generando un momento en Y y un momento en Z. Entonces, vamos a tener, por decirlo así, una combinación de esfuerzos. Y esto es lo que quería llegar acá. Aquí. Ok. Es que toda la familia anterior es solo fórmulas y la verdad es que a mí no me gusta explicar fórmulas así. Es muy aburrido. La clase se vuelve aburrida así y si se pone uno a explicar fórmulas todavía se vuelve más aburrido. Ok, entonces vean lo que sucede. En una viga estoy aplicando un momento
o un par. El libro hay veces que uno puede hablar de par, ¿verdad? Un par que se aplica, un momento que se aplica. Está actuando sobre un plano, ¿verdad? Que no es simétrico ni con el eje Z ni con el eje Y. Forma un ángulo cita. ¿Okay? Entonces, nosotros, a ver si voy a devolverme, este momento, véanlo así, este momento que estoy aplicando aquí en Z y un momento aquí en Y, ¿verdad? Entonces, vea, tengo un momento aquí en Z y aquí un momento en Y, entonces puedo sacar la resultante, ¿saben? Puedo sacar una resultante de un momento vector que no actúa bueno, sobre un eje de simetría, bueno, este no tiene eje de simetría, ¿verdad? Pero no está sobre el eje Y, ¿verdad? Ni el eje Z. No sé si me entienden, ¿verdad? Es como coger esta fuerza acá, sacar un sistema equivalente con un momento en Z, un momento en Y esos dos momentos estoy obteniendo una resultante. Profe, Ajá. una consulta. En ese caso de que yo esté teniendo, por ejemplo, el momento, como usted lo dijo, en Y y en Z, no sé, digamos, la resultante de eso no tendría que estar en algún sentido de X. No. Vamos a ver. Buena pregunta. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar aquí. Vea. Vamos a coger el eje Y. Aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje Z. ¿Correcto? Y vamos a decir que tengo un MZ. Ok. Aquí un MB. Eso sí, los estoy aplicando sobre uno sobre el eje Y y el otro sobre el eje Z, pero en realidad el efecto, por decirlo así, es como que yo tenga aquí un momento resultante, ¿lo ven? Entonces, este momento resultante va a ser, por decirlo así, si yo cojo el MZ, lo elevo al cuadrado, le sumo el MY al cuadrado y le saco la raíz, entonces obtengo este MZ. Acuérdense que el momento actúa en un plano perpendicular. Entonces, este que está aquí, este va a ser el plano que atraviesa, por decirlo así, el plano que me corta la sección transversal de la viga. Y tiene que ser perpendicular con el momento resultante. ¿Ya? Entonces, ese plano inclinado, vea que no coincide ni con Z ni con Y. Ah, ok. Sí, ya me quedó claro. Gracias, profe. Ok. Muy bien, entonces, bueno, hubiera aprovechado el otro dibujo, pero no importa. Aquí genero, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ve, el momento que está aplicado ahí, está actuando sobre un plano, ¿verdad? Ese es el que me interesa, ¿verdad? Ese plano sobre el cual está actuando el momento, vea que no coincide ni con D, ni con Y, ni con Z, ¿ok? Entonces forma un ángulo cita con respecto, aquí lo vamos a tomar con respecto a la vertical, ¿verdad? Con respecto a Y. Ok, pero vea qué interesante. Ese momento yo le puedo sacar componentes. Si yo conozco el valor de cita, este momento lo puedo, por decir así, convertir en un momento en Z y un momento en Y. O sea, le puedo sacar componentes. No sé si lo ven. Entonces podemos calcular, vamos a ver,
podemos calcular un MZ y un MY. O sea, es como que ustedes tuvieran una fuerza y le calculan la componente en X y le calculan la componente en Y. Eso es. Lo que me interesa es, vamos a ver, ¿cómo lo podemos llamar aquí? El esfuerzo combinado. ¿Ok? El esfuerzo normal que se genera. Pero si analizamos por separado los esfuerzos que me genera MZ, ¿verdad? Y después le sumamos los esfuerzos que me genera MY. No sé si me explico. Bueno, entonces, aquí prácticamente lo que estoy haciendo es como viendo los efectos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por separado, como si fuera flexión pura, pero al final yo hago superposición y los estoy sumando. A eso es lo que me refiero. Entonces, vean qué interesante. Vamos a ver. Me interesa que ustedes lo capten. Vean, vamos a ver aquí. Es que un día esto sí lo logré, pero no sé cómo. Aquí. Ahora sí. Aquí. ¿Ves que ya le voy agarrando volados a esto? Vamos a ver aquí. Este momento que tengo aquí en Z, vamos a poner aquí abajo. Vamos a poner aquí abajo el punto A. Si pongamos el punto A. Okay. Este momento en Z, ¿qué está produciendo en A? Es tensión, ¿no? Tensión, correcto. O sea, en toda esta partecita de aquí abajo, o sea, en toda la superficie, lo ven ahí que lo marqué en azul. En toda esa superficie estoy generando tensión. Ahora, ¿qué está produciendo en toda esta superficie? Digamos, aquí tengo B en el punto izquierdo y aquí tengo C. ¿Qué produce en esa línea, por decirlo así, en todo ese borde, en BC? ¿Qué está produciendo? Compresión. Correcto, compresión. Entonces, es como ver el efecto que me está produciendo el MZ por separado, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Ahora veamos MY. Nuevamente, ¿qué está produciendo MY? ¿Qué está produciendo MY? Aquí hay, Pero vamos a ver. BC no se va a comprimir, o sea, se va a comprimir, pero se va a comprimir en la otra longitud, ¿no? En la de X. Correcto, correcto. Ok. Muy bien. Ok. Pero, ok, veámoslo aquí. Vamos a coger la partecita de abajo. En la partecita de abajo tengo, por decirlo así, esa esquina, ¿verdad? Y tengo esta otra esquina. Tengo dos esquinas, ¿verdad? Porque estas dos esquinas, bueno, Meli se me adelantó. Posición prohibida, hay que picarle a Meli. Aquí tengo este eje. Entonces, ese eje me divide, ¿verdad? Dos zonas. Vamos a poner aquí, bueno, es que ya le había puesto A, pero no importa, pongamos A1 y pongamos A2. Okay. ¿Qué produce MY en ese puntito de abajo en A1? ¿Qué produce ahí MY en A1? Hay tensión, ¿no? Correcto, correcto, hay tensión. Entonces, vea qué interesante. Ese punto A1 que tiene tensión se me sumaría a la tensión que me está produciendo MZ sobre todo ese borde que está ahí abajo. En el borde de aquí abajo, ¿verdad? Tengo A1 y tengo A2, ¿verdad? En todo ese bordecito. Entonces, en el punto A1, si yo analizo el punto A1, el efecto combinado que tengo, la suma de un esfuerzo en tensión que me produce MZ y un esfuerzo en tensión que me produce MY. ¿Cierto? Ahora hagámoslo en A2. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pasa en A2? Una compresión. Ok, A2 hay compresión debido a quién?
de la acción de MY. Correcto, perfecto. Ok, entonces, si vemos el efecto combinado de MZ y MY, ¿qué sucede en el punto A2? Ya el efecto combinado. Sería el plano neutro. Bueno, no puedo asegurarlo porque no sé los valores de tensión y de compresión. No, sí, 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 claro que sí. Es que ya usted tiene dos. Tiene uno. Ya no sería eje neutro, eso sí, Meli. Ya no es eje neutro, ¿verdad? Porque quedamos en el que en la fricción asimétrica el eje neutro ya no va a corresponder ni al eje Y ni al eje Z. Pero vea qué Ok. interesante, usted lo menciona por ahí. Hay tensión y hay compresión. Entonces, si nosotros vemos, voy a ponerlo con verde. Si nosotros vamos a ver solo este puntito que está aquí. ¿Ok? Ese puntito, no sé si lo logran ver esto. Ahí, ¿sí lo ven? La esquinita, por decirlo así, la esquinita. Que esa esquinita ahí, hay compresión debido a MY, ¿cierto? Ahora, esa misma esquinita, pero aquí arriba, en MZ, ¿qué hay ahí? Ahí hay tensión. Hay tensión. Entonces, ahora sí, combinemos. Hay tensión debido a MZ y hay compresión en MY. ¿Lo ven? Entonces estaríamos viendo, por ejemplo, lo podríamos poner así. El efecto combinado, ¿verdad? En el punto A2. Entonces, eso sería igual. Si cogemos MZ, MZ está produciendo un esfuerzo, habíamos hablado, ¿verdad? Un esfuerzo de tensión. ¿Ok? Y si hablamos del efecto de MY, MY está generando un esfuerzo en compresión. ¿Ven? Entonces hay una resta, por decirlo así, hay una resta. ¿Lo ven? O está muy jalado el pelo. No, no, sí se ve. Bueno, al menos para mí sí. Sí, sí. Eh, No, no, Profe, sí, dependiendo del valor, entonces se determina si la resultante está en compresión o en tensión, dependiendo de sí, la resultante de esa suma. correcto. Sí, bueno, hay que ver los valores, ¿verdad? Obviamente, pues puede ser que el esfuerzo de tensión, el positivo, sea mayor al esfuerzo negativo. Entonces, al final queda positivo. O al revés, el esfuerzo en compresión es mayor al positivo, entonces queda negativo. Aquí lo importante es que va a haber un punto, es que, bueno, todavía no he llegado a esa partecita, ¿verdad? Me estoy adelantando. Pero aquí lo importante es que en fricción asimétrica yo voy a tener también una zona donde voy a tener un esfuerzo máximo en tensión y un esfuerzo máximo en compresión. Entonces tengo que ver el efecto que me produce cada uno de estos momentos por separado, o sea, el efecto que me produce MZ y MY en los diferentes bordes, por decirlo así, o en las diferentes esquinas de la viga. ¿Ves? profe, una consulta. Suponiendo, por ejemplo, que, digamos, la suma de estas dos, no sé, por ejemplo, sea positiva o negativa en el caso de que haya que la compresión gane o la flexión o la tensión gane, esa diferencia, o sea, el resultado de eso, suponiendo, digamos, que sea negativo, no sé, algún número, ese valor va a corresponder a una deformación en ese punto. Sí, correcto. Claro. Ah, ok. Muy bien, ahora vean, aquí lo importante es que ustedes me entiendan el efecto combinado. Yo le llamo así, el libro no le habla así como efecto combinado, ¿verdad? Es un efecto combinado. Vamos a ver si borramos todo esto aquí. Vamos a dejar esos puntitos, pues esos puntitos sí me interesan. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a analizar el punto C. Vamos a calcular ahora el esfuerzo combinado. ¿Qué pasó aquí? Vamos a calcular aquí ahora el esfuerzo combinado, el esfuerzo axial en el punto C. Vamos a ver solo valores, no vamos a poner un valor numérico, solo vamos a ver
el efecto si es negativo o es positivo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Qué me está produciendo MZ en el punto C? Compresión. Correcto, entonces voy a tener, vamos a poner así, vamos a poner un menos esfuerzo, ¿verdad? Negativo. Ok, esto es producido por Z. Muy bien. Ahora sí, ¿qué me está produciendo? ¿Qué me está produciendo? MY, aquí en este puntito, también aquí que es C. ¿Qué está produciendo ahí? Igual, profe, compresión. Ajá. Entonces el resultado, ¿cómo sería? Igual sería compresión. Exactamente, pero se suman. O sea, los dos baloncitos estos, ¿verdad? Ustedes los suman y les va a dar un valor negativo. Entonces, quiere decir que hay un punto donde ustedes suman dos valores negativos y hay otro punto donde suman dos valores positivos. No sé si me explican. Entonces, este va a ser el valor máximo. Profe. Y por ende, digamos, va a estar relacionado directamente con el plano principal del momento original, que en ese caso, digamos, si uno se pone a ver el de arriba y coincide con el punto C, digamos, o alguna parte de ahí, que es donde se está generando todo la flexión, bueno, el momento, digamos. Y vamos a ver si te entendí. Aquí no hablamos de planos principales. Aquí lo que hablamos es tal vez como de los esfuerzos máximos y mínimos, ¿verdad? Entonces, si le entendí un poquito, ¿verdad? Porque no, cuando usted se refirió a plano principal, se refiere al punto C. Con el plano principal me refiero, digamos, al momento original de arriba. Digamos, es que nosotros lo dividimos en el plano Y luego en el plano Z, ¿cierto? Ah, Ok, yo me refiero al que tiene el ángulo, digamos, al original. Digamos, ese momento me está generando una tensión más o menos en el punto C, si vemos la imagen de arriba. no. Sí, no, perdón, ya te entendí, ya te entendí. Ok, Entonces, digamos que iba a estar concentrado siempre en cualquier punto va a ser una compresión pura, por decirlo así. ok. Si lo ves así, Ángelo, usted ya dio con el clavo. No necesariamente, pues el plano va a pasar por el punto C. Puede ser que pase un poquitito por acá, un poquitito por allá, ¿verdad? Pero sí, usted está interpretando, ¿verdad? Que este plano está pasando muy cerca por acá, ¿verdad? Por el punto C. Sí, correcto. Entonces dice, ve, este plano está pasando, no sé si los compañeros lo ven, ese plano por ahí está pasando por el punto C. Y por aquí abajito, ¿verdad? Está pasando por el punto, bueno, le habíamos llamado A1. Entonces, vea que la analogía que está utilizando usted es muy correcta, es muy acertada. Porque entonces yo puedo interpretar que el esfuerzo máximo en compresión corresponde al efecto que me está produciendo, ¿verdad? Este momento. Entonces, ¿dónde va a tener compresión? En las cercanías del punto C. ¿Dónde va a tener tensión? El esfuerzo máximo, ¿dónde lo voy a tener? En las cercanías de A1. ¿Me entienden? Entonces, esa lógica que está usando usted es totalmente correcta. Profe, yo no diría que entonces, entre más se aleja de ese plano que nos decía Ángelo, entonces va a ir disminuyendo la compresión o la tensión conforme más se aleje de ese plano. Va disminuyendo, vamos a ver, va disminuyendo. ¿Cómo lo podríamos ver? Es que no sé si va disminuyendo o va aumentando. Creo que depende de la proporción, porque, por ejemplo, entre más usted se vaya alejando, por ejemplo, yo supongo, digamos, el punto C, viendo la primera imagen de la viga, lo que corresponde a A1, perdón, A1 es la esquina de abajo, ¿cierto? Pero ¿Correcto? ve que el plano no está pasando directamente por esa esquina, está un poco más hacia arriba, donde se ve como la sombra. Ujú. Entonces podemos decir que en ese punto, ahí sí es, digamos, se está Máximo, haciendo, por máximo. decir, ajá, exactamente el máximo. O sea que en el punto A1, que está más alejado, puede ser que haya más uno que del otro, si hacemos, por ejemplo, la sumatoria. Y Correcto. habría que ver el cálculo y los números. Ujú. Sí, sí.
Lo que dice Ángelo es cierto. O sea, el punto, es que tal vez aquí el problema o el error que tengo es que no tengo tanta precisión con este lápiz. Pero digamos, si ustedes cogen el plano inclinado, ese plano inclinado corta, vamos a ver si lo pongo así, corta ese puntito, ¿lo ven? Ese puntito ahí no está exactamente en la esquina inferior. Está un poquitito más arriba, ¿lo ven? Entonces, en ese punto sí, ahí tengo el esfuerzo máximo. Ahí estaría el esfuerzo máximo. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el punto como más próximo? El punto más próximo, ¿ok? Sería la esquina inferior. A1. Entonces, en el punto A1, vamos a ver así, pongámoslo así. Para seguir con el ejemplo. Entonces, vamos a ver, imagínate. Ok, entonces hagámoslo en A1. Entonces, el esfuerzo axial en A1. ¿Qué sería? MZ que me produce en A1. Tensión, profe. Ajá, perfecto. ¿Y qué me produce? Ok, eso fue MZ. ¿Qué me produce MY en A1? También tensión. Entonces tengo dos esfuerzos positivos. Ok, entonces, en A1 yo tendría un esfuerzo máximo en tensión. Aquí la idea es cómo encontrar los esfuerzos máximos en diferentes puntos, ¿verdad? Obviamente, pues lo que dice Ángelo es cierto. El esfuerzo máximo va a coincidir en este punto acá. ¿Ok? El punto donde bueno, ya lo puse en negro. Profe, y Así entonces que, donde coinciden en los esfuerzos máximos es donde vamos a tener mayor deformación en la viga. Correcto. profe, en este caso que usted acaba de poner los dos positivos, por ejemplo, y se suman, tampoco significa que ahí es donde se va a hallar, como dijo el compañero, el punto máximo, sino que, digamos, acá los dos se suman, por lo tanto corresponden al mismo efecto, ya sea, bueno, en este caso, tensión, me imagino. Y va a depender del ángulo donde esté ubicado, que vaya a ser uno mayor que el otro. O sea, los dos se suman, pero puede ser que uno sea mayor que el otro. Ah, sí, correcto. Sí, sí. No necesariamente tienen el mismo valor numérico, puede ser que uno sea mayor que el otro. Sí. Vean, en este puntito, es que no sé cómo ponerlo, es que en este punto ahí, yo trato de hacer un puntito chiquitito con este lápiz, que no me ayuda. Ese punto rojo, por decirlo así, es la intersección del plano, o veámoslo así, si yo cojo, tal vez lo vamos a hacer, vamos a ver, veámoslo así. Ustedes me van a disculpar con este lápiz, es que este lápiz no es tan preciso. Si yo tengo la viga, así. Digamos que el plano pasa así. El plano de este momento pasa así. Así. Y aquí tengo el momento, ¿cierto? Okay. Ese es el momento que estoy aplicando. Parece que el momento que estoy aplicando es perpendicular al plano. ¿Ok? ¿Lo ven? Ahora, ¿qué pasa? Yo aquí abajo tengo, bueno, me había puesto A1, ¿verdad? Y aquí tengo A2. Entonces, tengo la esquina inferior A1 y la esquina inferior A2. Vea que la esquina A1 no coincide con la intersección. Es que no sé cómo llamarlo. Si llamamos intersección. En este punto de intersección, ¿verdad? A1 no coincide. Ahí sí estaría, aquí en este punto, ahí sí estaría el esfuerzo máximo. ¿Ok? El esfuerzo máximo. ¿Verdad? Ahí sí habría que calcularlo, porque entonces yo tendría que determinar cuál sería el momento, por decirlo así. Bueno, vamos a ver.
tendría que determinar, a partir de estas distancias, tendría que determinar, por ejemplo, una Y. Bueno, pues entonces yo le puse muy arriba, ¿verdad? Y tendría que determinar una Z. Un valor aquí de Z. ¿Ven? Entonces sería como el análisis más complejo. Ahí realmente lo que nos interesa a nosotros es entender el esfuerzo combinado. O sea que nosotros vamos a tener un esfuerzo máximo en tensión, ¿verdad? Y vamos a tener un esfuerzo máximo en compresión. ¿Okay? Normalmente siempre vamos a referirnos en los puntos más alejados de la vida. O sea, siempre vamos a tratar de analizar esos esfuerzos, digamos, como en estas esquinas aquí, ¿verdad? Estas esquinitas, ahí es donde nosotros vamos a tratar cómo determinar los esfuerzos máximos, ¿verdad? Entonces sería ver qué suma, qué resta del efecto de cada uno de esos momentos. Ok. Yo sé que no está tan fácil, el tema este no es tan fácil, ¿verdad? Pero sí se las trae. Ok, bueno. Ahora, lo otro importante es cómo determinar el ángulo, por decirlo así, el ángulo del eje neutro. Entonces, aquí vamos a tener dos ángulos importantes. O tenemos que ver estos dos ángulos. Uno es el... Ay, se me fue. Ahí está. Uno es el... Es que no sé cómo es que se llama. Este ángulo. Es que uno es cita y el otro se me olvida el nombre. No es phi el otro, profe. Sí. Ok. Uno es cita y el otro es cita. Ay, Dios. Perdónenme un toquecito, chicos. Estoy tratando como de reactivar nuevamente la pantalla para escribir. Y ya se me perdió. Ok, entonces, aquí la idea es, quiero que se ubiquen en el dibujito de abajo abajo, en la esquina inferior derecha. Ok, tengo el momento. Acuérdense que este momento en realidad está actuando sobre un plano, ok, que no coincide ni con Y ni con Z. Ok, vamos a determinar el ángulo. Este sí es cita. Este primer valor es cita, ¿verdad? Ese es cita y el otro es phi. Ok, entonces cita. Entonces el ángulo cita. El ángulo cita lo vamos a medir con respecto a la horizontal. ¿Ok? Y phi también lo vamos a medir con respecto a la horizontal. Hay que tener cuidado cuando a uno le dan, por ejemplo, el valor aquí cita. Aquí cita se lo están dando con respecto a la vertical, ¿verdad? Normalmente, la información se da así, ¿verdad? El plano con respecto a la vertical. Pero a la hora de definir el ángulo phi me define el ángulo del eje neutro con respecto a la horizontal. Entonces, nada más tengan cuidado cuando estén trabajando con los ángulos, ¿verdad? Y con esta formulita. Entonces, repito, este ángulo que está aquí, phi, ¿verdad? Me define el ángulo del momento, pero con respecto a la horizontal. Y phi también me define el ángulo, pero del eje neutro. Entonces, phi me define el ángulo del eje neutro, pero también con respecto a la horizontal. Entonces, ustedes aplican esto.
falta ponerla. O sea, ustedes pueden utilizar directamente que la tangente de phi es igual a IZ entre IY por la tangente de Z. Ese lo podemos eliminar de una vez. O sea, no hace falta poner Y entre Z. ¿Okay? Entonces calculan directamente. Nada más ahí recalcar la diferencia a la hora de definir qué es phi, ¿verdad? Y qué es Z. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Dice un par. Ve, aquí cuando el libro habla de par, es también de un momento flector, ¿verdad? Entonces, se aplica un momento flector, se aplica un par de 1600 libras por pulgada. ¿Okay? A una viga rectangular que forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Ven ahí la trampa. Ven la trampilla. ¿La logran ver? ¿Okay? Entonces, un par se aplica a una viga rectangular de madera, bueno, que sea madera, acero, no importa, de madera, en un plano que forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Determine el esfuerzo máximo en la viga y el ángulo que forma el eje neutro con el plano horizontal. Entonces ahí hay que tener cuidado con esos valorcitos, se acuerdan de cita y de phi. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es tomar ese momento que nos están dando y vamos a calcular las componentes en Z y las componentes en Y. ¿Para qué? Para después poder calcular los esfuerzos combinados. Bueno, una vez calculado MZ y MY, ¿no? Utilizamos la fórmula del esfuerzo combinado. Pueden ver el efecto, pueden verlo así, ¿verdad? Pueden ver el efecto que produce cada uno de ellos o utilizan la fórmula directamente. Así como está, tomando en cuenta, aquí hay algo malo. Aquí hay algo malo con esta fórmula, no es MZ. Dame un segundito, MZ por Y, entonces aquí debe ser Z. Un segundito, chicos. Profe, esa ecuación se ha repetido desde que la puso, con Y en ambos lados. Ajá. Ok, vamos a revisar. Porque eso es Z, no pueden ser Y. Sí, es MZ por Y y MY por Z. ¿Sí? Vamos a corregir esa cosa de una vez. Dame un segundito, chicos. Voy a salir un toquecito de la presentación. Eh, bueno, dice que no puedo. Un segundito aquí, entonces. Para corregir. En las dos está mal. Sí, profe, en todas las que he puesto la ecuación dice MZ por Y MY por Y. Sería MY por Z. Aquí sería Z. MZ por Y MY por Z. Y en el anterior también. Sí, profe. Así.
Ahí está. Ese sí lo ve ya. Ahora sí. Más adelante. Ok, entonces ve, ahora sí, entonces tenemos el MZ por Y y el MY por Z. Estos valores de Y y Z es la distancia que yo voy a medir del centroide de la viga a estos puntos. Por ejemplo, en este punto que está aquí, ¿verdad? Y a este otro. O este punto aquí arriba, ¿verdad? Y a este otro. Muy bien. Y después de eso determinamos cuál es el ángulo que forma el eje neutro con respecto a la horizontal. Ya calculando y Z y Y, ¿verdad? Calculamos el valor del phi. Muy bien, entonces vean, lo primero que vamos a hacer es tomar el valor de ese momento flector y lo vamos a descomponer. Vamos a calcular el momento en Z, ve, y aquí trabajamos como Z o en MZ, y el momento en Y. Entonces calculamos el momento. Ah, bueno, aquí hay que tomar en cuenta también el signo, ¿verdad? MZ a la izquierda es positivo. ¿Ok? Entonces, MZ sería el coseno de 30 por, bueno, por M, ¿verdad? Y aquí tenemos el Profe, valor. Ajá. en la imagen el ángulo de 30 grados no era con la vertical. Ok, vamos a ver, yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver otra Sí, vez. pero se pasa por antes portales, ¿no? Ok, hagámoslo aquí, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, hagámoslo. Ahí tengo 30, como les decía, esto es muy tramposo, es que el profesor es muy tramposo. El profesor es tremendo. Voy a tirar aquí una línea. Bueno, eso es una línea recta, aunque ustedes no lo crean. Entonces, si aquí tengo 30, ¿cuánto tengo acá? 60 y con 60. respecto a Y Ok, tiene 30. Con respecto a X, bueno, Z tiene 30. Sí, ya ahora sí. ok, Gracias. ahí sí. Bueno, eso es bueno, médico, que usted también me hizo entrar en dudas. Y eso es bueno. Uno muchas veces tiene que cuestionarse lo que hace. Ok. Entonces, venimos para acá. Muy bien, entonces ahí calculamos el MZ, ¿verdad? Y el MY como componentes, ¿verdad? Entonces lo hacemos con respecto a Z y con respecto a Y. Aquí importante, pero así, importantísimo, es que no confundan el eje Z con el eje Y, ¿verdad? Con el eje X, pero no confundir el eje Z con el eje X. Porque el eje X está saliendo de la pizarra, bueno, en este caso de la pantalla, ¿verdad? O sea, X, el eje X, está saliendo de la pantalla. Entonces, el MZ a la izquierda es un momento positivo. Entonces, hay que ponerle signo. Bueno, calculamos el momento de inercia en Z y calculamos el momento de inercia en Y. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula para calcular el momento de inercia de una sección rectangular? ¿Sí se acuerdan? 1/12 A por B a 3. Correcto, muy bien. Pero se acuerdan, vamos a ver, estoy preguntando mucho, pero no, vamos a ver si se acuerdan. Entonces era 1/12 por, ¿me dijiste, Herbert, otra vez? Base. A por B a la 3, bueno, dependiendo del Ah, cuál es cada correcto, uno como A o B. correcto. Entonces, 1/12 de la base por la altura a la 3. ¿Cierto? Esa es como la ecuación general, ese es el momento de inercia. Pero, vamos a ver si se acuerdan mis alumnos. Yo veo que por ahí hay varios alumnos míos. Dependiendo de la dirección del momento
qué era base y qué era altura. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? La base era la que era. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La base era paralela al momento, no, al eje, creo que era. Al eje. Y al eje y la altura era la perpendicular. Correcto. Entonces, en una sección rectangular, ustedes pueden utilizar la fórmula de calcular el momento de inercia, un doceavo de la base por altura a la 3. Entonces, vean aquí. Yo estoy calculando el momento IZ. ¿Ok? Ubiquémonos en IZ. Entonces, lo que es paralelo a IZ, ¿verdad? De la base. Entonces, si ustedes cogen, por decirlo así, la distancia que hay desde A a B, desde el punto A al punto B, ok, es paralela al eje Z, esa va a ser la base. Entonces es 1.5, o sea, es 0,75, dos veces, pero 1,5. Y la altura sería la distancia que hay desde A, ¿verdad? Que sería la distancia perpendicular. Vean que esos valores cambian cuando calculo Y, ¿verdad? Porque en Y ya estoy sobre el eje Y. Entonces, ¿qué es paralelo al eje Y? La distancia que hay desde A. ¿Qué es perpendicular al eje Y? Bueno, la distancia que hay desde A a E. O de A a B, ¿verdad? Entonces, vean que los valorcitos ahí cambian, ¿verdad? Porque nos ubicamos exactamente sobre el eje al que nosotros queremos calcular ese momento de inercia. Muy bien. Entonces, calculamos el momento Z, el momento Y, los momentos de inercia, ¿okay? Y calculamos, por decirlo así, si lo quieren ver. En las clases que lo podemos hacer aquí, como decía Ángelo, vamos a ver. Profe, esas distancias que están ahí puestas, las dan más por aparte o algo así, como estoy viendo solo que tengo 1.75 y 75, entonces, bueno, a menos que sea todo la altura del... Ah, ok, ok. Ok, vamos a ver. No terminó la pregunta, pero no importa. No, no, es que ya vi que era es tal de la figura. Ok. Acuérdense que el momento actúa sobre un plano inclinado, ¿verdad? Entonces, vean que en el punto A, vamos a ver si ustedes lo ven. En las cercanías del punto A, eso es aprovechando lo que dijo Ángelo. Voy a robarme la idea de Ángelo. En las cercanías del punto A, ¿qué tengo ahí? Tensión, ¿no? Tensión. Y por aquí arriba, en la cercanía del punto E, Compresión. correcto. Entonces, vea lo que sucede. Ustedes pueden ahorrarse mucho cálculo si lo quieren ver así, si viendo la orientación del plano inclinado, sobre el cual está actuando el momento vector, para que definan dónde van a estar los momentos máximos. O sea, ¿dónde va a estar el momento máximo? En A y en E. En A tiene que haber tensión, ¿cierto? Y en E tiene que haber compresión. Entonces, vea lo que sucede aquí. Calculamos los esfuerzos. Bueno, aquí dice el esfuerzo 1, dice el mayor esfuerzo debido a MZ, ¿a dónde está ocurriendo? Aquí, bueno, aunque aquí están calculando solo los momentos positivos, pero no importa. Normalmente los ejercicios que yo les voy a poner en el examen es calcular los momentos máximos, positivos y negativos. ¿De acuerdo? Aquí solo están calculando el positivo, pero... Ok, entonces, identificando dónde ocurre. Vamos a decir aquí. Aquí está el esfuerzo máximo. Entonces, vea que el esfuerzo máximo está ocurriendo ahí, como en el punto A. Entonces, vean lo que sucede. Dice,
Ellos lo ponen como el esfuerzo 1. El esfuerzo 1 es igual a mz por y. ¿Pero qué sería ese y? En realidad, si ustedes ven, ahí el problema se está comiendo signos. Pueden ver el efecto. Vea que yo ahí, en la solución, no estoy poniendo los signos de fórmula. Si ustedes ven el signo de fórmula, vamos a devolvernos para que vean ustedes. ¿Qué pasó con mz ahí? ¿Qué pasó con mz? Ahí, vean ahí. ¿Qué signo lleva mz? Vean la fórmula aquí, chicos. Es negativo. Exactamente. Vea que mz va negativo. Muy bien. Muy bien. MZ va negativo, y no sé por qué no me avanza esto. Okay. Entonces vean, aquí faltó, por decirlo así, vamos a verlo así. Aquí faltó el negativo del MZ, aquí se lo vamos a agregar, pero ¿qué pasa con Y? ¿Qué valor lleva Y? YA, porque este valor aquí de 1,75, ese valor de 1,75 sería el valor correspondiente para YA. Sí, ahí sería negativo también. Exactamente. Entonces, menos con menos se me cancela y me produce un valor positivo. Entonces, ahí se está poniendo como el esfuerzo 1. O sea, el esfuerzo 1, si ustedes lo quieren ver, es el esfuerzo en el punto A. ¿Okay? Pero debido a MZ. Ahora, veamos a ver MY. ¿Qué me produce MY en Z? También me produce tensión. Vean la fórmula. La fórmula MY era positiva, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ok? Y el Z, aquí sería el ZA. O sea, este valor aquí, el 0,75 sería el correspondiente del ZA. Profe, no entiendo por qué el MZ es negativo. El MZ es negativo por fórmula. Vamos a borrar. El MZ es negativo por fórmula. Okay. Aquí. El MZ es negativo por fórmula. Entonces, esta Siempre, formulita o sea, independiente siempre, del mes de coordenadas y todo. Ok. siempre. Esta formulita tiene que verla así. Si la quiere estudiar de esta manera, ¿ok? Esa es la fórmula que tiene que aplicar. Entonces puede aplicarla viendo el efecto que produce cada momento sobre un punto en particular o analizando los valores negativos, ¿no? Cualquiera de las dos formas que ustedes utilicen está bien. Pero vea que está negativo, menos MZ, ¿lo ven? Listo, gracias. Bueno, y volviendo ahí al cálculo, entonces calculamos el esfuerzo 1 en el punto A y el esfuerzo 2 también en el punto A. En realidad estos valores acá de 1,75 para el esfuerzo 1 y 0,75 para el esfuerzo 2 corresponden al Y, ¿verdad? Por decirlo así, YA, ¿ok? Y al ZA. Entonces ahí calculamos los efectos. Y después lo que hacemos es sumar. Bueno, aquí se está calculando el
el esfuerzo positivo, ¿verdad? No quiere decir que no exista también un esfuerzo negativo, solo que estamos calculando solo el positivo. Pero igual podríamos calcular el esfuerzo normal negativo máximo que produce ese momento efectual, ¿verdad? Que estaría alrededor del punto E. Entonces, en ese caso, utilizaríamos YE. ¿Cuánto sería YE? Estaríamos midiendo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, YE sería 1,75. Y después calcularía ZE. ¿Cuánto sería ZE? Menos 0,75. Acuérdense que el Z, acuérdense que el valor de Z, el valor de Z hacia la izquierda es positivo y hacia la derecha es negativo. Entonces, si mido el valor de ZE, lo estoy midiendo hacia la derecha, entonces sería negativo. ¿Okay? Ese es en el caso que quisiéramos encontrar el esfuerzo en tensión máximo, ¿verdad? Y el esfuerzo en compresión máximo. Que dicho sea de paso, les digo que en el examen se pide los dos, porque ya después con eso podemos analizar las deformaciones. Ok. Y ya después utilizamos la fórmula que habíamos calculado para calcular phi, ¿verdad? Calculamos phi, ¿verdad? Sería IZ entre IY por la tangente de Z. Entonces, simplemente sustituir valores, sacamos la inversa, y vean que el ángulo que nos da ahí de 72.4 es el ángulo con respecto a la horizontal. Ese sería el ángulo que estamos generando. Más abajo, si ustedes pueden ver ahí más abajo, ustedes van a ver que en el punto A vamos a tener sobre el borde, vamos a tener como el valor mayor, y en el punto E vamos a tener el valor mayor, ¿verdad? Sobre el eje neutro. Entonces, bueno, a partir del eje neutro vamos a tener los valores máximos ahí. Ok, entonces vámonos así. Vamos a ver aquí. Entonces, sobre el eje neutro, el punto más alejado, el punto, vean que el eje neutro, el punto más alejado del eje neutro es E, porque está formando una distancia perpendicular, ¿verdad? Y el punto A. Entonces, esos serían como los puntos críticos. Los puntos críticos serían como los puntos más alejados a partir del eje neutro. Ahí vamos a tener los valores máximos. Esos son los valores que hay que analizar, esos son los valores que hay que determinar. Muy bien, para cerrar, vamos a ver el caso general de carga axial excéntrica. Para el caso general de carga axial excéntrica, vamos a considerar, es el mismo caso de una fuerza que estamos aplicando, fuera del centroide de una sección transversal, pero vamos a coger un valor, un sistema equivalente. Y lo que hacemos es esto. Ya no solo vamos a considerar los esfuerzos que producen los momentos al trasladar una fuerza, o sea, el efecto que me produce una fuerza sobre el eje Z y sobre el eje Y, sino que esta fuerza que yo estoy aplicando, si yo quiero realmente ver el efecto total, mi sistema equivalente correspondería en coger la fuerza esta y trasladarla al centroide. Entonces, la fuerza es una fuerza excéntrica. Entonces, la traslado al centroide y ya tengo una fuerza céntrica. Entonces, vean lo que sucede. Esta fuerza que tengo acá
si la traslado al centroide, ¿qué está produciendo en toda la sección transversal? A ver, vean ustedes, a ver qué me dicen. Esa fuerza, vean que es una fuerza que está en tensión. Entonces, ¿qué está produciendo esa fuerza en toda la sección transversal? Bueno, a ver chicos, a ver qué les parece. Como una rotación, algo así, o sea, como que la está forzando en ese lado. Sí, 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 o sea, eso está provocando una rotación, pero eso lo analizamos con los momentos vectores. Pero solo la fuerza, vean solo la fuerza. ¿Qué está produciendo la fuerza en toda la sección transversal? ¿Está produciendo tensión o está produciendo Tensión. compresión? Sí, Sí, tensión. tensión, sí. Ok, perfecto. Eso es lo que yo quiero que vean. Ahora sí, le sumamos el efecto de los momentos. Entonces vean que ya aquí estoy considerando todo. Estoy considerando la fuerza que estaba aplicando, trasladarla al centroide, pero también considerando los momentos MY y MZ. ¿Ok? Entonces vean lo que tengo. Ahora sí, el esfuerzo total combinado sería el esfuerzo que está produciendo P, ¿ok? P está produciendo una tensión, y el esfuerzo combinado de MZ y MY. ¿Lo ven? Este sería el caso general de carga excéntrica. Ya es el caso donde estamos aplicando una carga, no solo momento, ¿verdad? Porque en el ejercicio anterior vimos solo el momento flector. Aquí estaríamos viendo una carga excéntrica, la pasamos, tenemos que ver un sistema equivalente, la pasamos al centroide de la sección transversal y trasladamos también el momento, los momentos que se me están produciendo. Entonces ya ahí tengo el efecto combinado de P, ¿verdad? De MZ y de MY. ¿Y cómo se determina el eje neutro? Bueno, el eje neutro sale a partir de una ecuación. Vean que el eje, vamos a ver si ustedes se acuerdan. En el eje neutro, ¿cuánto vale el esfuerzo axial? ¿Por qué se llama eje neutro? O sea, a lo largo de todo el eje neutro, Cero. exactamente, cero. Entonces, es como que yo agarrara P entre A menos MZY más MYZ igual a cero. Entonces, despejo. Entonces, yo ya no encuentro aquí ya se vuelve un poquito más complicado. Ubicar el eje neutro, en un caso general de carga excéntrica, lo encuentro a partir de esta ecuación. O sea, el efecto de MZ y MY lo tengo que igualar al efecto de la carga entre el área. Lo que hago es que invierto, eso sí, invierto los signos, ¿verdad? Porque a la hora de despejar P entre A, ¿ok? Entonces invierto los signos de MZ y MY. Entonces lo que tengo es una ecuación. Yo tendría que resolver esa ecuación, y si resuelvo esa ecuación, lo que encuentro, ojo, lo que encuentro son las coordenadas de Y y Z, ¿ok? Porque aquí lo puedo igualar tanto para un esfuerzo positivo y para un esfuerzo negativo. Entonces encuentro el valor de Y y de Z sobre la superficie transversal de la viga. ¿Okay? Pero es una ecuación ahí que sí se puede resolver. No es tan fácil como la anterior, pero sí se puede resolver. Pero esa fórmula se parece mucho a la de flexión asimétrica, la que usted dijo que traía el negativo. Lo que pasa es que esa, al parecer sí tiene los signos invertidos. Sí se parece bastante. Bueno chicos, la clase por hoy, con esto estaríamos concluyendo el tema 2.